vamos a ver un poco de ángulos, de trigonometría y después repasaremos sobre ecuaciones. En primera, quería que razonemos un poco de dónde sale esto que nos comenta al principio de la unidad 5, que es lo de pi. Pi es un valor que debe tener como un triángulo de una circunferencia en el que todas las medidas son iguales, ¿sí? Pero esto también viene, por ejemplo, cuando calculamos el área de un círculo, que se acuerdan que es 2pi por radio al cuadrado, ¿bien? Los 2pi significa, eso es lo que vale una circunferencia, ¿sí? Entonces, si un círculo completo es 2pi, la mitad del círculo va a ser pi, no más, una sola pi, ¿bien? Ahora, si yo al círculo lo divido en quiero tomar, por ejemplo, 90 grados, bien, acá, lo que tengo que hacer es fácilmente dividir a pi, que era la mitad de un círculo, en 2. Entonces 90 grados va a ser igual a pi sobre 2, bien. Si lo quiero volver a dividir, por ejemplo, divido 180, que es la mitad de pi, lo divido en 3, me va a quedar 60, bien. Entonces 60 va a ser lo mismo que decir pi dividido 3. Con 45, por ejemplo, sería dividir los 90, los vuelvo a dividir en 2, entonces me va a quedar como pi sobre 4. Y bueno, después 30, el ángulo 30 va a ser pi sobre 6. ¿Por qué? Porque yo a los 180, para obtener 30, lo tengo que dividir en 6 partes. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, entonces, lo que quiero hacer ahora es, digamos, recién estuvimos hablando de grados, o sea, de ángulos de grados. Ahora lo que yo quiero hacer, el ángulo se puede dividir en 60 minutos. Bien, entonces, si 2pi eran 360 grados y un grado son 60 minutos, lo que voy a hacer es dividir 1/60, que es lo que es un grado, bien. Eso va a ser un minuto. Y ahora, si yo quiero dividir, em, a los minutos los puedo dividir en segundos. ¿Y qué es un segundo? Es, em, serían, por ejemplo, si un minuto son 60, perdón, si un grado son 60 minutos, un minuto son 60 segundos. Bien, entonces, si un minuto son 60 segundos, para convertirlo en minutos, en grados, tengo que multiplicar 60 por 60. Sí, por eso es que yo después divido 1/3600. Bien, ¿por qué se hace la resta acá? Porque tengo que perdón, tengo que restar un minuto a un grado. Bien, todo esto lo tengo que tener en segundos. Es como los minutos de ahora. Bien, como nosotros contamos los minutos en 60. ¿Sí? Luego, ahora quiero hablar de las funciones trigonométricas, que es lo que más nos piden en los ejercicios. Es en lo que se basa el parcial. Bien, todos conocemos el famoso teorema de Pitágoras. Bien, que es hipotenusa al cuadrado, que es igual al cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Bien, yo acá tengo un ángulo, acá tengo un grafiquito, donde tengo una recta
que me divide a ese gráfico, ¿bien? Me lo divide al círculo, ¿sí? Y me forma un ángulo, el ángulo T, ¿bien? Lo que está acá, que me choca, donde corta este segmento con el círculo, a partir de ahí para abajo me va a indicar lo que sería el seno, ¿sí? Porque esto sería el ángulo y el cateto que está enfrente va a ser mi cateto opuesto, ¿bien? Entonces, seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa es esta, esta recta que me corta al ángulo, ¿bien? Y me forma un triángulo rectángulo. Si se dan cuenta acá, el seno me está dando el valor de i, ¿bien? Entonces lo puedo tomar como ordenada al origen, por si les preguntan, ¿bien? Y acá, si tomo en sentido horizontal, desde donde me corta el vector al ángulo, puedo obtener el coseno, que sería el ángulo adyacente, o sea, el lado, este lado, que me va a servir para, que me ayuda a formar el ángulo, desde donde se cuenta el ángulo, ¿bien? Todo esto se cuenta en sentido antihorario, ¿sí? Es decir, que no voy a hacer para acá, sino para arriba, ¿bien? El coseno va a ser, está en el lado de las abscisas. Y yo el coseno lo calculo como cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, genial. Entonces, ahora, unas cosas que se tienen que tener en cuenta serían estas funciones de seno y coseno. Por ejemplo, esta identidad pitagórica, que yo sé que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Claro, ahí como dice Agus en el chat, acuérdense de la regla del SOHCAHTOA, ¿bien? SOHCAHTOA significa seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, cat significa coseno sobre, que sería igual al adyacente sobre hipotenusa, y toda que significa tangente, que es opuesto sobre adyacente, ¿bien? Bueno. Continúo con esto de la identidad pitagórica, que es una regla que no se las van a pedir en este momento, pero se las deberían saber, ¿sí? Yo acá abajo lo que hice es tratar más o menos de explicarle lo que dice en el libro, ¿bien? Esa función que tienen en el libro, que por ahí no se entiende mucho, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es acá, es por ejemplo, T es el ángulo, ¿bien? Y crece de 0 a pi sobre 2. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que el seno, perdón, acá, seno de t crece de 0 a 1? Bien, acá el seno, acuérdense que es el eje de las y, ¿bien? Entonces, si yo lo voy subiendo, si me va creciendo el ángulo, se me va a llegar un punto en el que va a llegar hasta ahí. Perdón, seno es el eje de las x. Y a medida que va creciendo el ángulo, en el eje de las y, si se dan cuenta acá, se me va haciendo más chico. Bien, por eso es que dice que el seno crece de cero a pi sobre 2. No, perdón, le estoy haciendo un lío. Vamos de vuelta. El seno va a crecer, si t crece de 0 a 1,
Bueno, este es mi ángulo, ¿bien? El círculo es mi ángulo. Acá tengo el seno en el eje de las X y perdón, en el eje de las X tengo el coseno y en el eje de las Y tengo el seno. Bien, a medida que el ángulo me va creciendo, es decir, yo empiezo en el cero de las Y, acá, en el ángulo cero, y yo voy subiendo, bien, acá voy haciendo el círculo, va a llegar en un punto en el que el seno me va a valer 1, bien, es decir, si t crece de 0 a 1, crece Y, bien. Y ahora el coseno, si el seno crece, el coseno va a disminuir, ¿sí? Tienen que guiarse acá por el eje de las X y las Y, ¿sí? Miren, acá en esta función lo que me dice, empecemos en el ángulo cero, ¿bien? Acá, cero. Y el coseno me vale 1, ¿sí? ¿Se dan cuenta acá? Entonces ahora yo subo a 90, al ángulo 90. El coseno me vale 0, ¿sí? Pero el seno me vale 1, que es esto lo que aparece acá abajo. Bien, sigo. Bajo al ángulo de 180, ¿sí? Entonces acá el coseno me vale -1, pero el seno me vale 0. Y esto es lo que me quiere explicar la función que está en el cuadernillo, ¿sí? Esto es lo mismo, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Bueno, después de 180 bajo a 270 y acá me vuelve a valer el seno, me va a valer -1 y el coseno me vale 0, ¿bien? Porque solo está en el eje de las Y. ¿Se entendió esto o es medio un trabalengua? Es para que entendamos las funciones de seno y coseno esto. Sí, se entiende. Bien, si se entiende estamos bien. Vamos a lo que nos interesa, que es la resolución de triángulo, lo que tanto nos piden en el cuadernillo. Bien, tengo diferentes opciones si despejamos la identidad de Pitágoras, ¿sí? Una de estas es que el coseno es igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Bien, la identidad pitagórica, acuérdense, que es esta que tengo acá arriba. Bien, entonces, ¿se acuerdan? La tangente, no le puse la tangente, disculpen. La tangente es es acá donde me corta el ángulo con el eje de las Y. Aquí es donde me va a parar una línea recta hacia arriba. Forma. Bien, la tangente va a ser esto, ¿sí? Esto va a ser mi tangente. De donde el ángulo, este circulito me corta con el eje de las X, de ahí ese punto lo subo derecho, bien derecho hacia arriba, y esto va a ser la tangente, ¿sí? Significa que la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Acá voy a eliminar sería lo mismo que nosotros hagamos seno sobre coseno. Bien, si yo hago seno sobre coseno, lo que puedo hacer, ¿se acuerdan que yo puedo eliminar lo que está en... Yo puedo eliminar esta hipotenusa. Entonces me queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, sigamos con esta resolución de triángulos.
puedo despejar coseno de acá, ¿ven? Acá el coseno que está al cuadrado lo paso de este lado como raíz y el seno que está sumando lo paso restando. ¿Bien? Ahí me queda despeje coseno. Después, sí, como dijimos recién, la tangente es seno sobre coseno. Entonces puedo hacer que es seno, arriba es seno y abajo coseno. Voy a poner esta identidad este coseno que despejé de la identidad pitagórica. Bien. Después, otra cosa que yo puedo hacer es despejar esto. ¿Sí? Voy a despejar seno de esta misma identidad. Entonces, si yo despejo seno, me queda que es igual a la tangente sobre 1 sobre tangente a la 2. Porque se acuerdan que seno sobre coseno es igual a la tangente. Por eso pongo tangente al cuadrado. Bien. Y luego de acá, esto también puede valer lo que es el coseno. Bien, que coseno es 1 sobre raíz de 1 más tangente al cuadrado. Bien, esto son todos despejes de la identidad pitagórica. Luego, lo que también nos va a ser, pero muy útil, es en lo que nos vamos a basar en la mayoría de la resolución de los ejercicios, sería el teorema del coseno. Que, bueno, como dice acá, generaliza el teorema de Pitágoras, que porque esto no aplica para triángulos rectángulos. Bien, el teorema del coseno es el lado que quiero conocer al cuadrado, y eso lo voy a averiguar como sumando al cuadrado, sumando el cuadrado de los lados restantes. Es decir, b al cuadrado más c al cuadrado, menos lo que sería menos 2 por los lados restantes, es decir, menos 2 por b por c, por el coseno del ángulo enfrentado. ¿Sí? Acá en este dibujo yo conozco este lado, perdón, este es el lado que quiero averiguar y me dan los lados C y B y tengo el ángulo opuesto, enfrentado. ¿Sí? Este teorema lo puedo usar cuando conozco dos lados y el ángulo comprendido, o cuando conozco los tres lados y necesito averiguar un ángulo. Bien, entonces yo voy a despejar coseno y me queda que coseno es igual a el lado enfrentado al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado. Todo eso va a ir sobre menos 2 por b por c. Bien. Luego, tenemos el teorema del seno. Luego tenemos el teorema del seno que también aplica para cualquier triángulo. Bien. Este es muy fácil y simplemente es que el lado A es igual al seno del ángulo alfa. Bien, es decir, el ángulo enfrentado. Después, todo esto es igual a b sobre el seno del ángulo que tengo enfrente, es decir, b, que yo lo voy a nombrar b, y también es igual a c, que es el otro lado que me queda, sobre el seno del ángulo enfrentado. Bien, todos los lados tenemos un ángulo enfrentado. También tienen que recordar estas reglitas que vimos en primaria, si se acuerdan, esto de los triángulos isósceles, ¿bien? Acuérdense que los lados isósceles tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales, ¿bien? Después, por las dudas, no creo que les vayan a dar un triángulo equilátero, pero hay que recordar, ¿sí? Que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos iguales, ¿bien? Que los tres ángulos, para que sean iguales, lo que tengo que hacer es dividir 180 en 3, que me da que cada ángulo es 60.
¿Por qué digo 180? Porque la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Luego, tengo aquí el triángulo rectángulo, ¿bien? Y este es el que más nos va a servir porque es con el que más podemos resolver ejercicios. Simplemente tenemos que aplicar la lógica y la geometría. En el caso del ángulo del rectángulo, el triángulo rectángulo, tengo un, un ángulo que me va a valer 90 grados, y también tengo el caso de que puede ser que uno valga 45 y el otro también va a valer 45, porque si tengo 90 me van a faltar otros 90 para llegar a 180. ¿Bien? También es usual que nos den que un ángulo vale 60, entonces el otro ya sabemos que vale 30, perdón, ¿sí? Es decir, si este ángulo que vale 90, la suma de estos dos que me queda averiguar va a valer entre los dos la suma 90, ¿sí? Bueno, acá Agus también les va a explicar otra regla, que es la de los ángulos para saber cómo sacar seno y coseno. Bien, esa parte de los ángulos, ¿te parece? Hola chicos. Acá les voy a enseñar una reglita simple. No sé si se ven. Bien. Esta es una reglita simple que es para que vayan aprendiendo. Así le va a resultar más fácil. Saberse el seno y el coseno de cada uno de los ángulos. No de todos, pero sí lo más importante que son los que le van a servir para estudiar. Bien. 45, 60 y 90. Abajo de esto que parece. Esta regla es muy fácil porque vos dirás que el coseno de 0 es raíz de 4 dividido 2. Por lo tanto te queda 2 dividido 2 es igual a 1. Por ejemplo, el seno de eh, después resultó. Bien, ¿quedó claro eso?
estoy hablando sola. Sí, después subimos el video a YouTube. Lo más pronto posible, en cuanto lo pueda editar, ahora el sábado me siento a hacerlo y lo subo. O mañana a la tarde, a más tardar me puedo sentar. Bueno, ¿puedo seguir presentando, Agus? Sí, sí, ahí nomás. Bueno, otra reglita que es la que yo conozco es la de la mano, ¿bien? Como muestra la mano ahí, yo puedo nombrar a mis dedos como 0, 30, 45, 60 y 90, que son los ángulos principales con los que me voy a topar y que me van a pedir en el parcial, ¿bien? Seno, yo voy a poner, al seno voy a contar de izquierda a derecha como 0, 1, 2, 3, 4. Y en el coseno lo voy a hacer al revés, ¿bien? Voy a hacer desde el meñique hacia el pulgar, voy a hacer 0, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Otra cosa para darse cuenta es bajando un dedo, ¿bien? Si yo tengo, eh, por ejemplo, busco el ángulo 60. ¿Cuánto valía el seno de 60? Bajo este dedo, ¿bien? Y me quedan tres lados a la izquierda, me van a quedar tres dedos. Entonces digo, era raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Todo esto es sobre 2. Por ejemplo, 90. ¿Bien? Bajo el dedo meñique y digo, ¿cuánto era? El coseno, por ejemplo, ¿no? Y veo que es raíz de 2, de 0, perdón, que significa lo mismo a raíz de 1. Bien, perdón, si es raíz de 0 significa que vale 2. Bien, no, perdón, si vale 0, raíz de 0 es porque es 0. Bien, el coseno es 0. Y así se van fijando bajando el dedo del ángulo que necesiten saber. Y acuérdense que contando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo si es seno o coseno. ¿Sí? Luego acá tengo el ejercicio 15 del cuadernillo. Esta es la parte de la unidad. ¿Sí? Volvé al anterior, por favor. Bien. Ahí acuérdense que el ángulo cero no puede tener un seno, porque si se acuerdan el círculo, el dibujito del círculo que explicó al principio, está sobre el eje X, por lo tanto no puede tener elevación en ni. Y en el caso del ángulo de 90, sí, en el caso del ángulo de 90, el coseno es cero porque el coseno se refiere a la X. Entonces no van así puede seguir. Gracias. Bueno, en esta resolución del ejercicio, bien, a mí me dan el triángulo que no me dicen cómo es. Bueno, no me dicen si es un isósceles, si es un, perdón, me dicen que es isósceles. Bien, es decir, que tiene dos lados, como dijimos acá, tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Bien, entonces me dice cuánto vale la altura. ¿Sí? ¿Me dan el ángulo o no me dan el ángulo? Déjenme un segundito que lo busque. El 15 me dice calcular el área del triángulo de la figura. Bien, perdón, pensé que tenía que calcular otra cosa. Me dice que vale 12 de un lado, 12 del otro y 18 de abajo.
Lo que yo puedo hacer, porque si se acuerdan, Pitágoras no aplica para estos tipos de triángulos, sino que es solo para un rectángulo, es dividir al isósceles en 2, porque al hacerlo así me va a quedar un ángulo de 90. Me va a quedar un triángulo rectángulo, ¿bien? Entonces yo sé que el hipotenusa vale 12 y el cateto adyacente, si contemplamos este ángulo, va a valer, perdón, la mitad de 18, porque acuérdense que dividí el triángulo en 2, es decir, me vale 9, ¿bien? Entonces yo tengo que averiguar cuánto vale el cateto opuesto. Resolviendo la identidad Pitágoras, yo sé que es raíz de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. 12 al cuadrado me da 144 y 9 al cuadrado me da 81. Si yo resto esto, porque acuérdense que tengo que averiguar el cateto, no la hipotenusa, es decir, que voy a restar la hipotenusa al cateto, me da raíz de 63. Yo a esto lo puedo, digamos, factorizar, si se acuerdan, lo puedo dividir en 3, ¿bien? Y si lo divido en 3 me queda 21. A 21 lo puedo volver a dividir en 3, entonces me queda 7. Eso me hace que el 3 salga de afuera de la raíz y solo me queda el 7. Bien, ahora se acuerdan que yo dividí el triángulo en 2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 3, 3 raíz de 7 por 18, ¿sí? Porque 18 era lo que valía la base y lo que yo tengo acá es la altura, ¿bien? Entonces lo voy a dividir por 2, porque si se acuerdan, el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Bien, entonces hago 3 raíz de 7 por 18 sobre 2. Puedo simplificar el 18 con el 2 y me queda 9. Entonces hago 3 por 9, 27. La raíz no la puedo multiplicar, así que me queda 27 raíz de 7 al cuadrado. Bien, ¿se entendió cómo resolví este ejercicio? Bueno, después tengo el ejercicio 8 del anexo. Bien, en el ejercicio 8 lo que me dice, si un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es de 45 y uno de sus catetos es de 8. Su perímetro y área es, bueno, ya me dice que es un triángulo rectángulo. Bien, tengo 90 y me dice que el otro ángulo vale 45. Me falta saber cuánto vale el otro. Si yo hago 90 menos 45, me da 45. Bien, por eso es que acá coloco 45 y 45. Bien, como es un triángulo casi equilátero, podría decirse, casi un isósceles, más bien un isósceles, aquí tengo que dos lados van a ser iguales, ¿sí? Tengo dos ángulos iguales, entonces voy a tener dos catetos iguales, ¿bien? Me va a valer 8 de un lado y 8 de abajo. Me falta averiguar cuánto es la hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo tengo que averiguar el perímetro. Para calcular el perímetro tengo que saber lo que vale la hipotenusa. Entonces puedo hacer el coseno, que yo sé que es el coseno de 45, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Despejo hipotenusa y me queda que hipotenusa es igual a 8 sobre coseno de 45. Yo también sé
¿Se acuerdan por la regla mnemotécnica? Que el coseno de 45, digo, ubico la mano y busco el ángulo 45 en mi mano, el dedo del medio. Lo bajo y sé que el coseno es raíz de 2 sobre 2. ¿Bien? Entonces continúo. En el lugar de donde va coseno de 45 voy a poner raíz de 2 sobre 2. Acuérdense que opuestos se multiplican, entonces voy a hacer 8 por 2. Y abajo me va a quedar raíz de 2. Como abajo no puedo tener una raíz, ¿se acuerdan que para pasarla arriba tengo que multiplicar en ambos términos la raíz? Entonces multiplico al denominador y al numerador raíz de 2. En el denominador se me va a eliminar la raíz y va a quedar 2 nomás. Y arriba me va a quedar 16 raíz de 2. Yo el 16 lo puedo simplificar con el 2 de abajo y me va a quedar que la hipotenusa es 8 raíz de 2. ¿Bien? Bien. Ahora tengo que calcular el perímetro, perdón, el área. ¿Sí? Yo sé que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Pero también lo puedo sacar por Pitágoras. ¿Bien? Entonces, como decía recién, para asegurarse que el otro cateto vale 8, pueden resolverlo por Pitágoras. Bien. Entonces, el área va a ser base por altura, es decir, 8 por 8, y lo voy a dividir en 2. Y me va a dar 8 por 8, 64. Dividido 2, 32. Bien, 32 centímetros cuadrados es el área. En el perímetro, lo que tengo que hacer es sumar los tres lados. Bien, es decir, voy a sumar 8, 8 y 8 raíz de 2. ¿Sí? Y así calculo el perímetro y el área. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Tienen alguna duda sobre algún ejercicio del apunte del cuadernillo? Pueden abrir micrófono, chicos. Bueno, también tengo el ejercicio 9, que en el ejercicio 9 me dice, el área del triángulo isósceles de la figura es. Bien, acá dibujé la figurita que me dice que un ángulo vale 30 y uno de los catetos vale 3, raíz de 3 sobre 2. Sí, quédense tranquilos que sí hay recuperatorio. Pero no se preocupen, nos va a ir bien en este. Entonces, yo al isósceles, ¿se acuerdan como dijimos antes? Lo puedo dividir en 2 y me va a quedar un rectángulo. Y se acuerdan también que si un isósceles
tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, al dividirlo en dos, me queda 30, el ángulo que ya me daban, me va a quedar 90 de ángulo también, porque lo divido en dos y forma un rectángulo. Y ya sé porque ya vengo trabajando hace mucho, bien, que yo al sumar 30 más 90 más X ángulos me tiene que dar 180. Entonces yo sé que ese ángulo va a valer 60. Yo despejo la X esa y el ángulo me vale 60. ¿Bien? ¿Sí? O si no, también lo puedo hacer por despeje, es decir, si el ángulo, la suma de los ángulos me da 180 y yo sé que un ángulo vale 30, el otro 30 menos, menos 180, este ángulo me va a dar que es 120. Ahora, si yo lo corto en dos al triángulo, me, va- me da que ese ángulo que está partido a la mitad ahora, vale 60. ¿Sí? Como era isósceles y tiene dos lados iguales, esta raíz de 3 sobre 2 va a ser la misma longitud de este otro cateto. ¿Bien? Entonces, ahora me pide calcular el área. El área, acuérdense que era base por altura. Es decir, que yo tengo que calcular el lado C, porque A y B ya los conozco, ¿sí? Tengo que calcular C y además tengo que calcular la altura, ¿sí? Entonces, con el coseno puedo despejar la altura, es decir, el ángulo adyacente. No, perdón. Con el coseno puedo despejar la base, la mitad de la base, que es el ángulo, el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, coseno de 30 es igual al cateto adyacente, que es el que quiero averiguar, sobre raíz de 3 sobre 2. Ahora, yo despejo, ¿sí? Es decir, yo hago, en donde va coseno de 30, pongo lo que vale el ángulo, ¿sí? Acuérdense de la tablita, de la mano también. Y voy a poner que el coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Yo al 2 este que tengo acá, dividiendo, lo puedo pasar arriba multiplicando y me queda 2 raíz, 2 catetos adyacentes. Y como abajo no puedo tener una raíz, voy a multiplicar en el numerador y denominador raíz de 3. ¿Sí? Entonces me queda 2 raíz de 3 por x, digamos, sobre 3. Y del otro lado voy a seguir teniendo el coseno de 30. Entonces, este 2 que tengo acá en el denominador del lado de la izquierda, lo voy a pasar multiplicando hacia el otro lado. Y el 3 que tengo dividiendo a la derecha, lo paso multiplicando a la izquierda. ¿Sí? Entonces me queda 3 raíz de 3 igual a 4 raíz de 3 sobre adyacente. Es decir, sobre x. Bien, yo ahora lo que necesito es suprimir esta raíz. ¿Sí? Entonces, como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Pero como no puedo tener un denominador abajo, una raíz abajo en el denominador, tengo que multiplicar en el denominador y en el numerador la raíz de 3 para que se me cancele en el denominador. Entonces, al cancelarme, abajo me queda 3 y arriba me queda 9. ¿Por qué? Porque como tenía una raíz y le multiplico otra raíz, ese 3 sale afuera y me queda 3 por 3, que es 9. Puedo simplificar ahora que tengo 9 raíz de 9 tercios y me queda 3. Pero también tengo acá las 4x, ¿sí? Es decir, que el 4 que está multiplicando a la x, que es el adyacente, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces acá, como se muestra en la imagen,
me queda que el adyacente, es decir, esta mitad del triángulo, me va a valer 3/4, ¿sí? Ahora, con el seno, yo tengo que averiguar el opuesto, que ahora sí es para sacar la altura. Donde va seno de 30, voy a poner el número que yo ya sé. Es decir, mira, recuerdo la tabla, la manito, y sé que el seno de 30, bien, busco acá el seno de 30, 0, 1, bajo un dedo, me queda, ¿sí? Me queda 1. Entonces, yo sé que el seno de 30 es raíz de 1/2, que es igual a 1/2. Bien, el 2 que tengo acá lo paso multiplicando arriba, ¿bien? Es decir, a lo opuesto porque yo necesito sacar la altura. Abajo no me puede quedar una raíz, así que lo multiplico en ambos términos, en el denominador y en el numerador. Y me queda que 1/2 es igual a 2 raíces de 3 por la x, es decir, lo opuesto, la altura, sobre 3. El 3 me pasa multiplicando al otro lado porque a la derecha está dividiendo. Y el 2 que tenía a la izquierda dividiendo lo paso a la derecha multiplicando. ¿Bien? Entonces me queda 3 es igual a 4 raíces de 3 por x. La raíz que la tengo multiplicando la paso dividiendo y como no puedo tener una raíz en el denominador, voy a suprimirla. ¿Bien? Luego de suprimirla me queda 3 raíz de 3 sobre 3. Yo ahí puedo simplificar los 3 que tengo libres. Entonces me queda raíz de 3. Luego lo que tengo que hacer es averiguar cuánto vale el opuesto, ¿sí? Porque acuérdense que acá tengo 4 opuestos, ¿sí? Entonces ese 4 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Y me va a quedar que la altura va a valer raíz de 3 sobre 4. Ahora lo único que me queda calcular es, conociendo ya la base y la altura, es que es multiplicar la base por la altura, que la base vale 3/2 por la altura que vale raíz de 3 sobre 4 sobre 2. Bien, entonces me queda como 3 raíz de 3 sobre 8 por 1/2, que es el 2 este que estaba dividiendo, bien. Y me queda que 3 raíz de 3 sobre 16. Bien. Y así obtengo el área del triángulo.